En este vídeo voy a resolver los problemas propuestos para cuarto de la ESO del libro McGraw-Hill, que dicen lo siguiente. El ejercicio 12 dice que cómo se confecciona la cesta de la compra. Bien, una cesta de la compra se confecciona cogiendo o viendo el gasto de las familias y viendo la evolución de los productos más consumidos por una familia media. Es decir, se cogen los productos que más se consumen, que son representativos de la población, y se agrupan en categorías. Se agrupan en categorías con características homogéneas. Por ejemplo, pues agrupamos la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, con todos los alimentos que se ven, o la categoría vivienda, gas, agua, luz, etc. ¿Qué relación guarda la cesta de la compra con el IPC? Bien, los productos que hay en la cesta de la compra y las categorías que hay en la cesta de la compra nos sirven para ponderar el IPC y para calcular la variación de los precios de las distintas categorías. Es decir, la variación de los precios que tiene en cuenta el IPC son los de la cesta de la compra. Y además las ponderaciones son el gasto que las familias hacen en cada grupo de productos de la cesta de la compra. En la pregunta 13 nos dice por qué es necesario ponderar los gastos que las familias destinan a cada grupo básico de consumo. Bien, el IPC tiene que ser una medida del poder adquisitivo, es decir, del poder de compra. Y las familias no gastan lo mismo en unos productos que en otros, no gastan lo mismo en alimentación que en enseñanza. Por lo tanto, no se puede dar la misma importancia a cada uno de los grupos, porque realmente las familias no gastan lo mismo. Por lo tanto, hay que ponderar según el gasto, es decir, hay que darle la importancia según el gasto que hagan las familias en cada grupo. A partir de la actividad resuelta 5, supón que del año 2002 el valor de la cesta es el siguiente. ¿Vale? Tenemos aquí la actividad resuelta. Teníamos una tabla con 3 productos, alimentos, libros y transporte. Teníamos una proporción del gasto. Teníamos la cesta del año 1. Y lo que nos dicen es que cambiemos la cesta del año 2. Es decir, que en vez de los alimentos situarse en 1.100 euros, se van a situar en 1.200 euros. En vez de situarse los libros en 315, se van a situar en 330. Y en vez de situarse el transporte en 204 se va a situar en 201. Y nos pregunta que hagamos exactamente lo mismo. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es la variación entre los años. Con lo cual, para hacer la variación entre los años de cada uno de los productos, vamos a calcular la tasa de variación. La tasa de variación del primer grupo, que son los alimentos, varían de 1.000 a 1.200, por lo cual quedará 1.200 menos 1.000 entre 1.000 por 100 y nos da un 20%. Y esto eran alimentos. El segundo grupo, que son los libros, varían de 300, ahora van a valer 330. Con lo cual tenemos que la tasa de variación de los libros son 330 menos 300 entre 300 por 100, que nos da un 10%. Y por último, la tasa de variación del transporte pasa de valer 200 a valer 201. Con lo cual, la tasa de variación del transporte pasa de valer 200 a 201, con lo cual es 201 menos 200 entre 200 por 100, que nos da un 0,5%. Con lo cual vamos a ponerlo en su sitio. Tenemos que los alimentos han variado un 20%, tenemos que los libros han variado un 10% y el transporte un 0,5%, por lo cual los precios en el año 2 ahora se sitúan en el 120, en el 110 y en el 100,5%. Nos piden que calculemos el índice de precios del estudiante para el año 2, así como la tasa de variación. Bueno, pues el índice de precios del estudiante se hacía ponderando los precios al nivel que están, ponderando según la ponderación de los alimentos, que era el 50%, de los libros el 40% y del transporte el 10%. Y utilizando esta columna, con lo cual vamos a tener que el IPC
del año 2 es el 50% por 120, es decir, 0,5, que es el 50% por 120, más el porcentaje que se gasta las familias en los libros es el 40% y el precio se sitúa en el 110, por lo cual el 40% es 0,4 por 110, más el gasto de las familias en transporte es un 10% y el precio se sitúa en 100,5, por lo cual tenemos que el gasto de las familias es el 10%, 0,1, y se sitúa en 100,5. Esto nos da 114,05%. Lo siguiente que nos pide es la tasa de variación del IPC del año 1 al año 2. Se puede hacer como siempre, lo nuevo, 114,05, menos lo viejo, que está al nivel 100, en el año 1 están los precios al nivel 100, entre 100 por 100, y nos da un 14,05%. También se podía haber hecho con las ponderaciones, es decir, la tasa de variación del IPC del año 1 al 2 es el 50%, por lo que varían los precios de los alimentos, que eran un 20%, más el 40% de los libros, del gasto en libros, por lo que varía los precios de los libros, que es un 10%, más el gasto en transporte, que es un 1%, por lo que varía el precio del transporte. 0,5, perdón, no 0,05, 0,5%. Y esto nos da 14,05. ¿Qué significa el 14,05%? Significa que del año 1 al año 2 los precios han aumentado un 14,05%. ¿Qué significa que el IPC del año 1 es 100? Significa que los precios del año 1 son los que tomamos como referencia. ¿Y qué significa que el IPC del año 2 se sitúa en 114,05? Pues que han aumentado el 14,05%. Si, por ejemplo, los precios se situaran de un año 5, se situaran respecto del año 1 en el nivel 80, querría decir que los precios han disminuido un 20%, que es la diferencia entre 100 y 80, al pasar del año 1 al año 5. Y si, sin embargo, si está por encima de 100, quiere decir que han aumentado.